Dios te bendiga, amado, amada, bienvenidos a su canal. Jesús es la respuesta a todo. Hoy estaremos refutando, explicando acerca de si Israel puede ser sustituido o puede ser cambiado por otra nación. Este video nació ya que allá en Perú, en Pucallpa, para ser específicos, hay un lugar donde se está profetizando de que Dios ya cambió a Israel por Perú. Vamos a ver qué nos dice la escritura, porque todo lo que nosotros como cristianos estemos afirmando, creamos, y nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra. No tiene que estar puesta en nuevas revelaciones. No tenemos que poner nuestra mirada en lo que dice una persona, en lo que opina otra persona, sino que nuestra mirada tiene que estar fija en lo que la palabra establece. Por eso la importancia de escudriñar la escritura, por eso la importancia de nosotros estar cada día viendo lo que la escritura nos enseña acerca de estos tiempos, porque son tiempos peligrosos en los cuales muchos falsos profetas se van a levantar y tenemos que discernir, tenemos que pasarla por el colador bíblico. No podemos creer a todo lo que nos digan, no podemos creer a toda nueva revelación, no podemos creer a todo lo que un profeta esté profetizando, porque también es necesario que probemos los espíritus y no creamos a todo, porque aún si un ángel del cielo viene con otro evangelio, ya vemos lo que la escritura dice que sea anatema. Les pido que compartan esta enseñanza, que se suscriban al canal si no lo han hecho y que le den su like, no por vanagloria, sino para que el algoritmo de YouTube lo comparta y que pueda recomendarlo a más personas. Sin más ni más, vamos a empezar. Bienvenidos. ¿Dios sigue teniendo promesa con Israel? Esa es una pregunta muy importante que no sé si tú como cristiano te la has hecho, o quizá que no conoces la escritura, pero es tiempo de que sepas por qué los cristianos amamos, respetamos a Israel. ¿Cómo surgió la nación de Israel? Vamos a empezar desde el comienzo. Todo tiene un principio. Vamos a leer Génesis 12:1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque de aquí empieza la nación de Israel. ¿Dónde surgió? Nos dice la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Ya Dios le estaba haciendo un llamado a este varón. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vemos aquí cosas muy interesantes que Dios le dijo: vete de tu tierra. Ya no quería que estuviera en el lugar donde Abraham habitaba, tampoco que estuviera con su parentela y que se alejara de la casa de su padre, porque Dios tenía promesas y Dios quería hacer algo poderoso con la simiente de Abraham. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y engrandeceré tu nombre. Claro que sí, Dios lo engrandeció, porque hasta ahora lo conocemos como el Padre de la fe, el hombre que bajo todo pronóstico quizás, o lo que estaba viviendo en ese lugar donde Dios lo sacó, no conocía a ese Dios poderoso, pero que creyó, que se hizo amigo de Dios y que Dios le dio promesas que se van a cumplir, que se han cumplido y que siguen todavía, porque hay promesas que se van a cumplir para la nación de Israel. Génesis 12:3. Bendeciré, hay una promesa muy poderosa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa sigue estando vigente. Y en otro video que yo hice hace poco, recordé esta palabra. Y también puse de ejemplo a Hugo Chávez. Hugo Chávez desafió a Dios. Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas. ¿Y qué pasó? Vemos que un cáncer letal precisamente en las entrañas es donde acabó con su vida, donde los doctores ya no pudieron hacer más, no pudieron erradicar el cáncer. ¿Por qué? Porque esta palabra es tan poderosa
que tenemos que tener cuidado cuando estemos hablando de Israel, de no maldecir al pueblo de Israel, porque hay una promesa que Dios hasta el sol de hoy la sigue cumpliendo y la va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir su palabra. Él es Dios. No es como los hombres. Quizá nosotros decimos una cosa, después decimos otra. Él no. Él lo que estableció se va a cumplir. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir. Todo lo que Dios ha establecido se va a cumplir, se está cumpliendo. Y vienen cosas y profecías que se van a cumplir a su tiempo. Entonces hasta aquí vemos que Dios le hizo el llamado a Abraham. Le dijo que saliera de su casa, de su parentela, porque él iba a hacer algo poderoso con Abraham. Y él iba a bendecir a todo aquel que bendijere a Abraham, a todo aquel que bendijere a la simiente de Abraham, y a todo aquel que maldijere también lo iba a maldecir. ¿Todavía sigue vigente la promesa que Dios le dio a Abraham? Claro que sí, claro que sí. Y ya vimos el ejemplo que te puse. Todo aquel que se ha atrevido a blasfemar, a hablar en contra de Israel, realmente ha tenido un final muy triste. Por eso es importante que conozcamos que Dios sigue teniendo promesas con Israel. Y aunque haya muchas profecías, aunque haya muchas personas que se estén levantando diciendo lo contrario, todo se tiene que pasar por el colador bíblico y no todo se tiene que creer, porque la escritura, el canon bíblico ya se cerró, ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay más cosas nuevas por añadir. Ya la escritura está, tenemos la palabra profética más segura, que es la escritura. Ahora bien, Abraham creyó a Dios, Abraham atendió el llamado, Abraham salió de ese lugar. Vemos entonces también que la base de ese pacto era que Abraham creía en Dios, el pacto abrámico. Vemos que hemos leído que iban a bendecir al que bendijera a Israel y a maldecir al que maldiga a Israel, porque al final de cuentas es la simiente de Abraham, es la nación que salió de la simiente de Abraham. Vemos en el antiguo pacto cómo versa sobre la historia. Cuando vemos el antiguo pacto, habla acerca de la historia de Israel, habla acerca de profecías de Israel, habla acerca de instrucciones que le da al pueblo de Israel para que no se contaminara con otros lugares, con otras costumbres que tenían otras ciudades, porque ellos adoraban a dioses paganos. Vemos entonces que todo versa acerca del linaje de Abraham cuando hablamos del antiguo pacto. Y siempre vamos a ver que se habla cuando oramos los cristianos o cuando recordamos la palabra, cuando decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos cómo trasciende la simiente. Vemos que Dios llama a Abraham. Vemos que Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para hacer algo poderoso, para hacer una nación poderosa, para darle un linaje escogido en esta tierra. Vemos que después de Abraham, él tuvo dos hijos, Ismael, que fue hijo de la esclava, e Isaac, que fue hijo de la promesa que Dios le había dado, porque como ya eran grandes de edad, pensaron que ya no iban a tener, que ya no iba a tener hijos. Sin embargo, vemos que es un Dios de promesas, es un Dios todopoderoso y que para él no hay nada imposible. Por lo tanto, Dios le concedió un hijo a Abraham de su esposa Sara. Es el hijo de la promesa. Después Isaac tuvo a Jacob. Y vemos que también con Jacob, estos fueron mellizos, Jacob y Esaú. Pero de Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, por eso se habla de Jacob. Y a partir de Jacob viene que se hizo una nación grande, una nación poderosa, que Dios trajo a los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas de Israel no son más que los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob, de quienes se dice que descendieron las 12 tribus de Israel. Aquí vemos que Dios ya estaba agrandando poco a poco la simiente de Abraham. Entonces, vemos que Dios llamó a Abraham. Abraham tiene su hijo Isaac. Isaac tiene su hijo Jacob y Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura y Jacob
De ahí donde parte la simiente, Dios trajo a los 12 patriarcas, a las 12 tribus, y es donde se extendieron, es donde se multiplicaron, es donde Dios sacó una nación poderosa y grande a través de la simiente de Abraham. Ahí Dios formó ya un pueblo. Ahí Dios ya está formando la nación. Ahí ya se está dando forma a lo que viene siendo una nación. Entonces en Génesis 32:28 vamos a ver por qué se le puso Israel. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y lo has vencido. También en Génesis 35:10 vemos que Dios confirma el nombre a Jacob, que le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Aquí viene el nombre de la nación, del pueblo de Dios, Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos, los 12 patriarcas, las 12 tribus, donde ahí Dios empezó a extenderse y a ser una nación grande. Para que un país exista tiene que haber un territorio. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra. Dios le prometió a Abraham. Y también para que haya un país tiene que haber una nación, un conjunto de personas. Y estos salieron de lo que viene siendo la descendencia de Jacob, porque vemos que tuvo 12 hijos. Ellos se multiplicaron y cada día, pues de tiempo en tiempo, obviamente que se iba haciendo más grande esta familia. Y se formó la nación de Israel. Se formó la nación de Israel. Y qué trascendental es que vemos en este tiempo cómo Israel es parte importante, sino por decir, es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de los israelitas, a través de Israel, salieron patriarcas que fueron hombres importantes, jefes de una familia, de una tribu, que jugaban un papel crucial en la historia religiosa. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían una fe, estos hombres eran obedientes a Dios, y estos hombres tenían promesa. El principal es Abraham. Abraham es un patriarca. ¿Por qué? Porque fue un hombre de respeto, fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre que creyó a Dios, fue un hombre obediente a Dios, obediente a Dios. Y entonces de Israel salieron patriarcas, tenemos a los profetas y también la ley mosaica, sumamente trascendental. Y a través de Israel, vemos que a través de la nación de Israel, a través del linaje de Abraham, nació el Mesías. Por eso el enemigo atacó siempre a la nación de Israel y siempre lo ha estado atacando, siempre ha estado atacando a Israel, porque el enemigo odia a Israel. Porque de aquí vemos entonces que Dios se movió, que Dios los escogió, que Dios usó hombres para que tuviéramos la Biblia en este tiempo, para que el Espíritu Santo los usara. Y vemos entonces que el antiguo pacto versa acerca de lo que viene siendo la nación de Israel. Vemos entonces suma trascendencia, y que el enemigo de tiempo en tiempo ha querido y ha odiado a Israel. Ha odiado a Israel, ha odiado la simiente de Abraham, porque hay promesas, porque se están cumpliendo promesas. Entonces, vemos que siempre cuando hay un plan y un propósito de Dios, siempre van a ser perseguidos. Vemos entonces cuando el rey de Egipto le dijo a las parteras hebreas, vemos en Éxodo 1, 16, 17. Éxodo 1, 16, 17. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Preservaron la vida de los niños. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que Dios iba a levantar a un Moisés y que le iba a dar los 10 mandamientos y que iba a usarlo con poder. ¿Para qué? Para que
para guiarlos al propósito, a la tierra que también Dios les había prometido. Entonces vemos que de tiempo en tiempo el enemigo ha ido atacando a Israel, ha ido atacando al pueblo de Israel. Y también vemos lo que pasó con el Señor Jesús. Sabía que a través de ese pueblo, ¿a través de cuál pueblo? Del pueblo de Israel, de la simiente de Abraham, vendría la bendición. La simiente de Abraham, porque ya había promesas, porque la promesa que Dios hace, promesa se cumple. Entonces, vemos entonces que a través de esa simiente, nosotros los gentiles también seríamos bendecidos, todas las naciones y todas las familias de la tierra, para que los gentiles también pudieran tener salvación a través del Mesías. Creo que hasta aquí no quiero ir rápido, quiero que entiendan cómo fue creciendo, cómo fue formándose, por qué se le puso Israel, por qué las promesas se han ido cumpliendo, y quiero que comprendan a tal punto al cual quiero llegar, para que entiendan que no todo lo que se profetiza viene de Dios, que todo lo que tenemos que hacer es analizar toda profecía que se está hablando, tenemos que escudriñarla, hay que pasarla por el colador bíblico. Dios sigue teniendo promesas con Israel. Hasta aquí espero que les haya quedado claro. Y hasta aquí vemos entonces que de esa simiente de Abraham, de ese linaje de Abraham, iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, por el cual iban a ser bendecidas todas las naciones, porque los gentiles también nos iba a dar ese regalo de la salvación, porque nosotros no estábamos incluidos, nosotros no éramos pueblo no éramos su pueblo, como el pueblo de Israel. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, nos abrió el paso para que de toda lengua, de toda nación, pudiéramos ser salvos, aquellos que creen en su Hijo amado Jesús, para que lo aceptáramos como nuestro Salvador. Vamos a seguir con la enseñanza. Voy por partes. Esta es la primera parte. Y espero que si no la has entendido bien, puedas empezar el video para que puedas entender al final o la conclusión a la que vamos a llegar, de que Dios sigue teniendo promesas con Israel. Vamos a ver entonces, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos entonces que el Mesías vino, el Hijo de Dios vino a esta tierra, pero Israel rechazó al Mesías. Israel rechazó al Mesías. En Juan 1:11 nos dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vamos a ver, los que están hablando en este tiempo de que Dios ya cambió a Israel, en este caso, este ejemplo, a Israel por Perú, se agarran de estos versículos que son verdad, pero que vemos que para entender una profecía o la Escritura, tenemos que leer toda la palabra, porque es como un rompecabezas. Yo no puedo agarrar un versículo e interpretarlo cuando me faltan 3 o 4 versículos más. No voy a llegar a una conclusión certera, porque me va a faltar otros versículos para entender lo que Dios quiso decirme. La palabra nunca se va a contradecir. La palabra se interpreta, el Espíritu Santo te da la revelación, pero tenemos que leer toda la Biblia para entender ciertas cosas de la Escritura. Bueno, hasta aquí vamos entonces, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Dios permitió, escucha bien, Dios permitió, así como lo oyes, que en su mayoría Israel no recibiera el mensaje de salvación y no recibiera al Mesías, no aceptara el ministerio de Cristo. Esto ya era un propósito de Dios, y lo vas a saber más adelante por qué te lo estoy diciendo. O sea, Dios no permitió que en su mayoría, escucha bien, en su mayoría, los judíos, los israelitas, no creyeran en el Mesías, en el mensaje de salvación que el Señor Jesucristo traía. ¿Por qué? Porque el plan divino, a través, escucha bien, el plan divino a través de ese rechazo de Israel, el plan divino
¿Por qué Dios permitió que la mayoría de Israel rechazara o no recibiera el mensaje de salvación? ¿Por qué? Porque la puerta de la salvación se abrió a todos los pueblos y a todos los gentiles. Porque también había dicho que iba a llamar pueblo mío al que no era. Entonces, para que esto se cumpliera, era necesario que precisamente esto pasara. En Romanos 9:22, espero tengas una Biblia para que entiendas lo que te estoy tratando de decir o de explicar. Romanos 9:22. ¿Y qué? Escucha bien, es una pregunta, dice. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia las veces de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria? Ahora bien, a las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esta cita se refiere a la inclusión de los gentiles, de nosotros los gentiles, no a los judíos, porque ellos estaban dentro del plan y del propósito de Dios, porque es el pueblo que Dios escogió. Pero aquí se estaba abriendo la puerta, se estaba incluyendo a los gentiles en el pueblo de Dios, mostrando la gracia y la misericordia de Dios, la misericordia divina de Dios. Aquí Pablo les está recordando, les está explicando, diciendo que aquí también ha incluido a los gentiles y que también nos ha incluido en el diseño y nos ha metido en el pueblo de Dios también, mostrando que su gracia, su misericordia, porque no éramos su pueblo. Por eso nos dice la Escritura, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios, porque solamente era el pueblo o la nación de Israel. Ahora, algunos judíos también creen en Cristo. Vamos a explicar esto. Así como los gentiles, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, nos arrepentimos, damos frutos dignos de arrepentimiento y lo seguimos, y su gracia se derrama sobre nosotros. Así también hay algunos judíos que creen. En este tiempo hay judíos que creen en el Señor Jesucristo. Hay judíos que sí creyeron que era el Mesías. Tenemos un ejemplo a nuestro hermano David Damon, que sí cree que el Señor Jesucristo es el Mesías. Entonces vemos que aquí hay hay un compuesto, y esto se le llama los judíos que sí creen en este tiempo. Escucha bien, los judíos que creen en el Señor Jesucristo en este tiempo, ese es el remanente que habla la Escritura, y los gentiles que somos nosotros. Vamos a ver dónde dice, o por qué me estás diciendo que es el remanente, aquellos judíos que creen en el Señor Jesucristo. En Romanos 11, 1, 2 y 3, precisamente el subtítulo nos habla del remanente de Israel. Digo pues, escucha bien, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué nos dice? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia, escucha bien. Un remanente escogido por gracia son aquellos judíos que en este tiempo han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que sí creen en su llamado, que sí creen en el mensaje que el Señor Jesucristo estableció en esta tierra y lo han aceptado como su Salvador y por gracia. También ese es un remanente. Entonces, hasta aquí espero que esté quedando claro. Del remanente de los gentiles tenemos entonces en este tiempo los gentiles, que somos nosotros, aquel pueblo que no éramos su pueblo y que cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz, derramó su sangre y con su sangre nos compró también a los gentiles. Abrió paso para la salvación también a los gentiles y tenemos también al remanente, el remanente que son judíos, que son israelitas, que son aquellos que sí han creído, escucha bien, sí han creído en el Señor Jesucristo y que lo han aceptado como su Salvador y que creen que realmente es el Mesías. Entonces, Dios estableció un pueblo, una nación espiritual, injertada a través de qué? A través de la fe, para ser del pueblo de Dios. Nosotros fuimos injertados para el pueblo de Israel a través de la fe. ¿La fe en quién? La fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí es donde todo mundo sabe la historia. Hasta aquí es donde a nadie se le ha predicado entonces qué pasa con los demás que en este tiempo, escucha bien, no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, aquellos que no creen en el ministerio, en que el Señor Jesucristo es Yeshua, Hamashiach. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido entonces con la nación o qué va a suceder entonces? Escucha bien, la Biblia dice que Israel fue endurecido en parte, pero que habrá promesas. Porque la Biblia dice que Israel fue endurecido en parte. Para que entiendas esta parte de la escritura, dice de que los que ahorita están creyendo, los judíos, los israelitas que creen en el Señor Jesucristo, hay unos que por gracia y que han creído al Señor Jesucristo. Pero la otra parte, que es muy amplia, hay muchos judíos, muchos israelitas que no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a enseñar esto. De aquí es donde se enseña, hay personas que están enseñando que ya no hay promesas para Israel, que ya todo se termina aquí, que se fusionó los gentiles y el remanente que sí creen en el Señor Jesucristo de los israelitas y que ya no hay promesas para Israel. Lo que están enseñando es de que la iglesia ya ha reemplazado a Israel como pueblo de Dios, de que ya como los gentiles y los judíos que creen en el Señor Jesucristo, ya reemplazamos al pueblo de Dios y que ya no hay nada que hacer en el pueblo de Dios. Entonces, ya dijimos que el pueblo de Dios, ahora escucha bien, el pueblo de Dios ahora es la iglesia. El pueblo de Dios ahora es la iglesia que la conforman, ¿quién? Los gentiles y los judíos que han creído en Cristo. ¿A través de qué? De la fe. Somos un solo pueblo. Pero el linaje de Abraham, escucha bien, el linaje de Abraham, el linaje que son de sangre, su gente, sus descendientes de sangre, siguen teniendo una promesa para el tiempo del fin. Ellos siguen teniendo promesa. Aquellos que no han creído en Yeshua Mashiach siguen teniendo promesa y que son del linaje de Abraham. Hay un plan divino también para ellos en los últimos tiempos. Y hay una falsa doctrina que enseña que Israel ha sido reemplazada y que Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. Por eso se está profetizando quizás, o por eso se toman de ahí. Y hay falsas profecías y están engañando a muchos y lamentablemente mucha gente está creyendo en esas profecías de que Israel ya fue reemplazada, ya fue cambiada por la nación de Perú, aunque se levante otra persona diciendo
este tipo de cosas, escudriñemos la escritura, porque no es verdad. Por más que asegure, por más de que diga que en ella entró un ángel para hablar, no le creamos, porque tenemos que pasarla todo por el colador bíblico. Y esto es lo que se ha ido lamentablemente difundiendo en este tiempo en el cristianismo. Ellos enseñan que Israel ya no tiene promesas, ya no hay promesa para Israel. Se basan en estos versículos. Escuchen bien, se basan en estos versículos. Gálatas 3:28-29, donde dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero, y herederos según la promesa. Citan este versículo y lo trastornan para hacerlos pensar que ya la nación de Israel ya no tiene un llamado. Entonces, la interpretación de este versículo es que para ser salvos ya no hay que hacerse judíos. Enfatiza Pablo, escucha bien, la interpretación de este versículo, que todos somos salvos a través de la fe, y que no hace falta pertenecer al pueblo judío para ser salvo. No hace falta ser del linaje de Abraham según la sangre para ser salvo. Todos los que hemos creído según la fe somos hijos de Abraham. Esa es la interpretación a este versículo, que lo están tomando para decir que Dios ya reemplazó a Israel. Ahora, otro versículo que toman es Efesios 2, 14, 15 y 16. Vamos a leer qué dice la escritura. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ya no hay división entre judíos y gentiles, un solo pueblo redimido por la sangre de Cristo, y todos somos hijos de Dios, pueblo de Dios a través de la fe. Como en todo, los errores doctrinales siempre va a haber, pero se usan verdades a medias para enseñar un error. Es lo que les comentaba al principio. Ellos toman solamente estos versículos para decir que ya Dios reemplazó a Israel. Ellos toman estos versículos, enseñan que Israel ya no tiene propósito, ya no tiene llamado, ya no es pueblo de Dios escogido. Ellos enseñan esto y toman estos versículos. Pero, como les digo, para entender la escritura, para entender ciertas cosas o cierta parte de la Biblia, tenemos que leer toda la escritura para saber y para armar el rompecabezas, para entenderlo perfectamente lo que quiere decir, y no solamente tomar una parte, interpretarlo y lo demás va a quedar al aire. No. Las verdades a medias, porque Israel sigue siendo un pueblo con promesa. Hay una promesa para restaurar, escucha bien. Todavía aquellos que no han creído a Yeshua Mashiach, que no han creído, que no lo han aceptado como su Salvador, que no han creído en su ministerio, hay una promesa para restaurar a esa nación. Lo voy a explicar en este momento. Pablo, que escribió Gálatas y Efesios, de esos versículos que les digo que los están trastornando para hacerles creer que Dios ya cambió o ya reemplazó a Israel, dice que también es el mismo. Escucha bien, Pablo también hizo y también fue inspirado por el Espíritu para escribir en Romanos 11, 25 al 29. Y aquí viene lo que quiero que entiendan. Pon atención, pon mucha atención, porque quiero que entiendas para que no caigas
en ese juego, para que no caigas en ese error doctrinal, para que no maldigas a Israel y no te maldigas tu vida y no te expongas de esa manera por no saber espiritualmente. Unos lo hacen por ignorancia. Unos lo hacen por ignorancia porque no saben realmente esta parte de la palabra, que Dios sigue teniendo promesas con Israel. Por eso es muy importante que compartas este video, es muy importante que dejes tu like, es muy importante que si quieres seguir teniendo más enseñanzas o más contenido de esto, porque es muy importante, son últimos tiempos. Y muchos profetas van a decir y se van a levantar, pero van a profetizar cosas que no son verdad, para que tú tengas las herramientas y decir que eso no es verdad. Entonces, ¿Dios sigue teniendo un plan con Israel? Aquí está la respuesta. Sí, Dios sigue teniendo un plan con Israel para el fin de los tiempos. Vamos a leer Romanos 11, 25 al 29. Si tienes una Biblia, me gustaría que la leyeras para que comprendas que se te está predicando una verdad, para que comprendas, y quizás si no tenías entendimiento acerca de esto, es indispensable que lo entiendas urgentemente, para que ores por el pueblo de Israel, para que oremos y que no estemos hablando en contra del pueblo que sigue siendo pueblo de Dios. Entonces, nos dice la Escritura, Romanos 11, 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Escucha bien, dice que el apóstol Pablo que no quiere que seamos ignorantes a este misterio, que es lo que está pasando en este tiempo. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es lo que hablábamos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En este tiempo Dios ha endurecido en parte al pueblo de Israel, porque en parte no ha endurecido a todos. Hay un remanente que se hablaba, hay un remanente que sí ha creído al Señor Jesucristo, que ha creído a la palabra que estableció el Señor Jesucristo, a la doctrina, al plan de salvación, al evangelio, y que hay judíos que sí creen. Entonces, Dios endureció en parte a Israel. Entonces dice también, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia en el cual nos dio la oportunidad a los gentiles para que pudiéramos también ser salvos a través del sacrificio que su Hijo amado hizo por nosotros. Y dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando ya haya terminado ese tiempo, cuando ya hayan entrado todos los gentiles, viene la restauración, la salvación y restauración con Israel. Y luego viene el versículo 26. Escucha bien, amado, amada. Y luego todo, escucha bien, todo. Y luego todo Israel será salvo. No dice parte de Israel. ¿Hay una promesa para Israel? Sí. Pero primero tienen que entrar los gentiles y el remanente de los judíos que han creído en el Señor Jesucristo. Después dice que hay una promesa de restauración con Israel. Aquellos que no creyeron en Yeshua Mashiach, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, en el versículo 28, escucha bien. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, en este momento, los judíos que no creen en el Señor Jesucristo, dice que son enemigos por causa de nosotros los gentiles, porque es el tiempo en el cual Dios nos ha dado la salvación, el tiempo de gracia, al igual que el remanente que ha creído. Dice, pero
En cuanto a la elección, Dios sigue teniendo esa inclinación por Israel. Dios sigue y no ha cambiado Israel. Son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Dios sigue amando a Israel por causa de los patriarcas, por causa de Abraham, por causa de David, por causa de Jacob. Dios sigue amando al pueblo de Israel, pero entiende que es el plan divino que Dios tenía, endurecer en parte al pueblo de Israel para que nosotros como gentiles y los del remanente de los judíos que quisieran aceptarlo también lo aceptaran. El regalo de la salvación a través de la gracia, y que hay judíos que también han aceptado el regalo de salvación a través de la gracia, pero otros, la otra parte es la que endureció Dios, para que entiendas este versículo. Porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios es irrevocable. Dios no va a cambiar al pueblo de Israel. Dios no lo va a cambiar jamás. Hay promesas, ya lo viste, hay promesas. Entonces, dice que hay un tiempo que Dios ha establecido, el tiempo, como dice este versículo, cuando dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Con el arrebatamiento termina el trato de Dios con el pueblo gentil y con aquellos que han creído, con el remanente, porque también serán salvos por gracia, porque han creído en Yeshua Mashiach. Entonces, con el arrebatamiento se cierra el paréntesis de gracia para la iglesia gentil, para nosotros los gentiles y pues también en este caso aquellos que aceptaron, vuelvo a repetir, los judíos que han aceptado a Yeshua Mashiach también vienen con los gentiles porque aceptaron el regalo de la salvación por gracia. Entonces este tiempo se va a terminar con el arrebatamiento, se va a llevar a los gentiles y aquel remanente que haya creído en el Señor Jesucristo, los judíos que hayan creído en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí ya terminó todo, ya no hay nada que hacer. No, Dios va a tratar, escucha bien, comienza la última semana de Daniel, el tiempo de los 7 años, donde Dios va a salvar a Israel. Ya vimos que en este tiempo ha endurecido en parte a Israel para que los gentiles puedan ser salvos. Los gentiles y el remanente se van a ir en el arrebatamiento. Entonces Dios va a tratar con aquellos de su pueblo de Israel que no aceptaron a Yeshua, a Mashiach. Entonces los va a salvar a estos judíos no a través de la ley, ya no a través de la ley, se van a quedar, claro, pero ya no los va a salvar a través de la ley, no van a ser solamente porque son judíos o porque son simientes de Abraham, no, sino a través de la gracia. Luego todo Israel será salvo, nos dice la Escritura, a través de la gracia. ¿Por qué? Porque van a ver y van a aceptar y van a creer ahora sí en el Señor Jesucristo. Dios va a tratar con Israel. Dios va a tratar con Israel. Ya vimos el versículo 28 y 29 de Romanos. Entonces, son amadas por causa de los padres. Sigue siendo Israel amado por causa de los padres, por causa de los patriarcas, porque Dios hizo promesas con los patriarcas. Y entonces Israel actualmente es una nación endurecida porque la mayoría no ha creído en Yeshua Mashiach por un juicio de Dios, porque ya lo vimos que iba a endurecer en parte a los israelitas, aunque hay un remanente judío que ha creído en Cristo, que ya lo habíamos explicado. Entonces, pero la mayor parte fueron endurecidos para salvar a los gentiles y provocar a celo a los judíos, que es lo que habla también. Entonces, vamos a ver, cuando llegue el arrebatamiento y que los gentiles que hayan creído en el Señor Jesucristo y el remanente de judíos que hayan creído en el Señor Jesucristo hayan sido arrebatados, va a venir un trato, se va a reanudar su plan con Israel. Ok, Dios va a reanudar su plan con los que queden de Israel. Hay profecías por cumplirse todavía. Dios ha puesto una pausa para salvar
a los gentiles. Dios ha puesto una pausa para salvar a los gentiles. Entonces, se van los gentiles, se va el remanente que ha creído en Yeshua Mashiach, en el arrebatamiento, y entonces va a poner Dios sus ojos en aquellos israelitas, en su pueblo otra vez en Israel, va a seguir el trato con ellos. Ahora, en Zacarías 12 nos dice, nos enseña la manera preciosa, escucha bien, en Zacarías 12:10 nos dice la forma en que el Espíritu Santo va a tratar con los judíos en el tiempo del fin. Cómo es que los judíos que se quedaron, que no fueron arrebatados y que no creyeron en su momento en el Señor Jesucristo, van a creer. Cómo va a ser el trato para ellos, cómo el Espíritu Santo los va a tratar. Nos dice entonces que en Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David, los judíos literalmente, porque va a tratar con los judíos, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, como los gentiles. Ya va a ser por gracia la salvación, que crean en su Hijo Jesucristo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces ya vamos a descender. Escucha bien para que quede muy claro lo que se trata de decir, para que no entremos en ese error de que Dios ya no tiene un propósito con Israel. Entonces, ellos fueron engañados por el anticristo y van a ser perseguidos por el anticristo. Pero el Espíritu Santo va a tratar con ellos y ahora sí les va a hacer comprender que el verdadero Mesías es a quien rechazaron, porque ellos no quisieron creer en su momento. Por eso no se fueron en el arrebatamiento, no se fueron, solamente un remanente, porque estos que se quedaron son los que estaban endurecidos y que Dios iba a tratar con ellos. Entonces, como ellos van a ver que es el anticristo y que van a ser perseguidos por el anticristo, van a pedir perdón. El Espíritu Santo va a tratar sus vidas y ya no van a tener un corazón endurecido. Ellos van a estar receptivos y van a pedir perdón, van a clamar por perdón a Dios. Y Dios, como ya escuchamos, va a derramar sobre ellos espíritu, gracia sobre ellos y espíritu de oración. Va a derramar su gracia, porque de tiempo en tiempo sabemos que Israel precisamente se ha rebelado, pero siempre Dios ha tenido misericordia de ellos. Entonces van a clamar, los judíos que no creían en Yeshua Mashiach van a clamar por Yeshua para que los salve de sus enemigos, porque van a ver que cayeron en la trampa, y que no creyeron, pero que Dios, el Espíritu Santo, les va a abrir los ojos para que puedan ver y van a clamar de todo corazón, van a clamar por misericordia y saben que Dios los va a escuchar. Dios los va a escuchar y acontecerá la segunda venida de Cristo. Dios va a escuchar. No ha terminado Dios con Israel. Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel, con el linaje de Abraham, terrenalmente hablando, con los judíos, literalmente. Escucha bien, espero que este mensaje pueda ser compartido, porque muchos cristianos que no conocen esta doctrina o esta parte de la palabra, más bien, porque solamente se quedan con los versículos que aquellos están distorsionando para decir que Dios ya no tiene un propósito con Israel, están cayendo en la trampa y muchas veces por ignorancia están maldiciendo al pueblo de Israel, están en contra de Israel, se están jactando de que como gentiles y que Dios los ha escogido porque son gentiles que han sido injertados. Pero no podemos jactarnos, amados hermanos y hermanas, porque Dios sigue teniendo compasión, sigue teniendo amor y va a tener un plan, el trato con ellos, con aquellos que se queden. Aquellos dice que esa parte que Dios mismo endureció para que los gentiles pudiéramos ser salvos y el remanente que creyó en su momento por el Señor Jesús. Pero los otros van a ser tratados, van a tener un trato de Dios y ellos en su momento van a reconocer que se equivocaron.
que Yeshua Mashiach realmente había venido antes y que creyeron lamentablemente en el anticristo, pero van a clamar con todo su corazón, y de tiempo en tiempo Dios ha escuchado a ese pueblo precioso que ha tenido misericordia. Así que espero que le des like, que esta enseñanza te quede en tu corazón y que la compartas para aquellos cristianos que todavía no tienen muy claro que todavía hay plan para Israel, para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Espero a ver si se puede ponerte esa parte de la profecía que estas personas de ese país están poniendo y diciendo que Dios ya cambió Israel por Perú. Ahora que tienes tú el conocimiento, ahora que tienes tú ya las bases bíblicas y que sabes que la palabra profética más segura es la palabra, ahora te voy a decir si realmente crees a esta profecía o no, porque no todo lo que se diga profecía, no todo lo que se esté profetizando va a ser de Dios. Se tiene que pasar por el colador bíblico. Y lamentablemente muchas personas están cayendo y están yendo a ese lugar. De muchos países están yendo y no han leído la escritura, o quizá por ignorancia, y creen todo lo que se les está profetizando. Pero no querramos, amados hermanos, nuevas revelaciones. Ya tenemos la palabra profética más segura, la tenemos ahí. Así que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo es el autor de la palabra y es el mismo que nos va a ayudar a interpretar la palabra, y le busquemos en espíritu y en verdad, porque son los últimos tiempos y son tiempos muy peligrosos. Dios los bendiga, amados hermanos. Voy a ver si les dejo esa parte o ese fragmento de esta profecía que esta mujer está diciendo y que está confundiendo a muchos. Pero les vuelvo a repetir, ustedes ya tienen el conocimiento, ya tienen las bases bíblicas y saben que lo que se está diciendo ahí no es verdad. Oremos por esos hermanos, oremos por esas personas que están ahí. Que Dios tenga misericordia y compasión por aquellos que están creyendo en eso, que les abra los ojos del entendimiento, que el Espíritu Santo les revele que eso no es verdad. Dios les bendiga. Él no llegó a la tierra prometida, Ribaiti Ribasaya, porque se rebelaron contra mí. Pero más Perú, Ribaiti Ribasaya, este pueblo que yo respaldo por mi ungido, Ribaiti Ribasaya. Yo haré, hijo amado, Ribasaya, que sean revestidos para el arrebatamiento, Ribaiti Ribasaya. Oh, ustedes llegarán al reino de los cielos, Ribaiti Ribasaya, en el arrebatamiento que yo recibiré en las nubes, que Ribaiti Ribasaya, pero solo santos y fieles vendrán conmigo. Lo que iba a hacer con Israel lo haré con Perú, porque si Israel hubiera sido fiel, ahí hubiera hecho ver mi poder, hijo amado, porque ahí fue donde que yo nací, tu amado. Ya vieron, entonces le puse parte solamente de este video. Espero y ya tengan conciencia de que es muy importante el estar escudriñando la escritura para no creer a todo lo que se diga que es profecía. Tenemos que escudriñarla, tenemos que pasarla por el colador bíblico. Esto que dice esta señorita, esta señora, no sé qué sea, pues lógicamente que no es verdad. Lógicamente que vemos que a través de la escritura que Dios tiene un propósito con Israel y que en este tiempo pues ha permitido que estén endurecidos, sí, pero que va a tener un trato con ellos al final de los tiempos. Así que les invito para que escudriñemos la palabra, para que estemos más atentos a lo que no todo que se diga que es de Dios, le digamos amén, o que estemos también discernir todo lo que se esté moviendo, los espíritus, todo lo que se esté moviendo, porque son tiempos peligrosos y malos. Ya con todo lo que ustedes saben y que se les ha explicado, ustedes juzguen por ustedes mismos si esta palabra que se ha dado es verdad, si Dios ya cambió a Israel por Perú. Dios les bendiga, tengan una hermosa tarde, hermosa noche, no sé a qué horas estén viendo este video, y dejen su like, amados, para que YouTube pueda compartir este video a más personas. Dios les bendiga.